Principales escuelas del pensamiento económico. Antecedentes. Antes de comenzar a explicar las principales escuelas del pensamiento económico, quiero mencionar y explicar a los mercantilistas y a los fundadores de la economía política, que, aunque no fundaron una escuela del pensamiento, fueron muy importantes para el desarrollo de las diferentes corrientes económicas que se conocen hoy en día. Mercantilismo. Los autores del mercantilismo no forman una escuela del pensamiento. Se dice que es la teoría del enriquecimiento de las naciones mediante la acumulación de metales preciosos, la cual se desarrolló en los principales estados europeos: España, Inglaterra, Holanda, Francia e Italia, en los siglos XVI, XVII y XVIII. Los principales pensadores mercantilistas fueron personas influyentes de sociedad, pertenecientes a las esferas del poder político, espiritual, financiero o jurídico. Estos son Maynes, Bodino y Misselden. Las principales ideas mercantilistas son: 1. Es de inclinación nacionalista. 2. Intervención del Estado. El Estado juega un importante papel en la dirección y realización de la política económica. 3. Concede mucha importancia a los metales preciosos, oro y plata amonedada y amonedables, midiéndose la riqueza por la cantidad de metálico que se tenga. Una balanza comercial favorable. Altos impuestos a la importación de artículos manufacturados y a la exportación de materias primas. 5. El comercio exterior y la industria son la actividad más importante. 6. Una población numerosa es igual a mayor mano de obra. 7. Las colonias deben ser fuente de materias primas y mercados cautivos. Fundadores de la economía política. Al desarrollarse el capitalismo industrial al fines del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, trae como consecuencia la evolución de las ideas económicas, surgiendo nuevas explicaciones de la realidad económica. Los pensadores que dan forma a la economía política fueron William Perry, Locke, de Hume, Stuart y Hobbes. William Perry es el primero que introduce en Inglaterra el término economía política. Su principal aportación fue su esbozo de la teoría del trabajo. Es precursor de los clásicos. Locke y North destacan sobre todo en sus estudios acerca de la renta y el desinterés. David Hume habla de la importancia de la cantidad de dinero en circulación y llega a expresar el esbozo de una teoría de inflación de utilidades. Hume es el precursor del monetarismo. James Stuart explica el desarrollo del capitalismo, señala la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. En resumen, todos estos pensadores dejaron las bases bien puestas para que se desarrollaran las estructuras de cientificidad y unidad de todas y cada una de las escuelas económicas. Principales escuelas del pensamiento económico. En la actualidad existen dos corrientes predominantes de la economía: la escuela neoclásica y la escuela marxista, que junto a las escuelas clásica y keynesiana son consideradas las más importantes. En este apartado también se integrarán a los fisiócratas. Escuela fisiócrata. Para entender lo que estudia esta escuela, primero vamos a definir qué es fisiocracia. Fisiocracia quiere decir poder o gobierno de la naturaleza. Con la fisiocracia se inaugura la etapa de la economía científica, puesto que se aplica por primera vez el método científico en el estudio de los problemas económicos. Surge en Francia en el siglo XVIII, 1756, a raíz de los escritos del Dr. Quesnay, pero la paternidad del nombre corresponde a Apollinaire. Aparte de los dos pensadores que mencionamos, también existen otros representantes del pensamiento fisiócrata, como Turgot, Mirabeau, Condillac y Mercier de la Rivière. Esta escuela considera la agricultura como la única actividad realmente productiva, por ser la única que genera el llamado producto neto.
Antes de continuar, definiremos qué es producto neto. Producto neto es la diferencia entre los bienes en la producción y el valor de los bienes producidos, una especie de ganancia. Los principales puntos fisiócratas. Hablaron de la creación de un excedente llamado producto neto. Solo la agricultura es la única que produce el producto neto. Dividen el trabajo en dos categorías, uno productivo y el otro estéril. El trabajo productivo es el que se crea excedente. Cualquier trabajo que no produzca excedente es trabajo estéril. Analizan la circulación del excedente entre las diversas clases sociales. Hay 3 clases sociales: los dueños de la tierra, o sea, los terratenientes, los agricultores que arrendan las tierras, o clase realmente productora, y la clase estéril, formada por artesanos, comerciantes, etc. Elaboran una teoría del precio basada en el costo de producción de los artículos manufacturados. Según los fisiócratas, la industria no produce valores, solo los transforma, por lo que no añade nada a la riqueza de la sociedad. El trabajo industrial es estéril. Están a favor de un impuesto único a la tierra, por ser actividad productora. Se refieren al salario estrictamente para satisfacer las necesidades de los productores. En fin, los fisiócratas estuvieron de acuerdo en que la sociedad está regida por un orden natural. Escuela clásica. En esta escuela podemos afirmar que se crea el marco general para el modelo capitalista a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Con el desarrollo de la revolución industrial, que modifica la forma de producción con la intervención y desarrollo de la maquinaria, generando cambios socioeconómicos y el triunfo de las ideas liberales, tanto en Norteamérica, independencia de los Estados Unidos, como en Francia, Revolución Francesa, género al cual pertenecen las ideas de los pensadores clásicos en el campo económico. Esta doctrina, basada en el análisis económico, cuenta como sus principales representantes a los siguientes pensadores: Adam Smith, Thomas Robert Malthus y David Ricardo. Los puntos principales de la teoría de Smith son: su filosofía es naturalista, la ley natural es superior a la ley humana. La economía está regida por una mano invisible, en la cual el Estado no debe intervenir. El equilibrio natural se consigue en la sociedad porque cada individuo, al buscar su propio beneficio, beneficia a los demás. Propensión natural del hombre al intercambio, lo que lleva a una especialización en oficios y profesiones, además de una adecuada división del trabajo. La existencia de la propiedad privada, que más interés que lo propio y que además quiere riqueza. Maneja la teoría valor igual a trabajo del hombre, o teoría objetiva del valor. Propone como básicos la existencia de mercados libres, o sea, con muchos vendedores y compradores, o para vender y adquirir sin restricciones toda clase de artículos. Representante de la doctrina de Laissez-faire, desarrolla una teoría del capital y afirma que el capital es aquella parte del acervo que se usa para poner en movimiento trabajo productivo. En lo referente a la distribución de la riqueza, Smith observó que los sueldos tienden al nivel de subsistencia. Principales contribuciones de Thomas Robert Malthus. La teoría malthusiana se basa en dos premisas, las cuales corresponden al mundo en el que él vivía. 1. Para la existencia del hombre son necesarios los alimentos. Y 2. La pasión entre los sexos es normal y permanecerá en su estado por siempre.
Él llega a la conclusión de que el poder de la población para crecer es infinito, superior al que tiene la tierra para producir medios de subsistencia para los humanos. Es decir, para Malthus la población aumenta en forma geométrica, en multiplicación, en tanto que los medios de subsistencia aumentan en forma aritmética, en suma o de uno en uno. Estando así las cosas para Malthus, él consideró que se imponía la necesidad de obstaculizar el crecimiento demográfico, pues resulta imposible el que vivan más hombres en la tierra que aquellos que puedan ser alimentados, por lo que se abocó por la clasificación de frenos del crecimiento poblacional, identificando los siguientes grupos. Los frenos positivos. Este tipo de frenos tienden a aumentar la tasa de mortalidad, como las guerras, pestes y hambres. 2. Frenos preventivos. Estos tienden a disminuir el número de nacimientos. Para ello es imprescindible posponer el matrimonio hasta en tanto se tengan los suficientes recursos económicos para mantener a los hijos. Esto es la llamada sujeción o abstención moral. Con lo anterior, comprendemos el por qué los salarios, según Malthus, tendrían siempre el mínimo físico de subsistencia, ya que si se elevan los salarios, los hombres tendrán más hijos, haciendo disminuir ese aumento a nada. David Ricardo se le considera el padre del libre comercio. Su mayor obra es Los principios de economía política y tributación. Sus principales aportaciones son: piensa que la economía debe de determinar las leyes que rigen la distribución de la riqueza entre las clases que contribuyen a formarla. El valor del trabajo es superior a lo que el capitalista paga en forma de expresar la plusvalía. El valor está determinado no solo por el trabajo presente, sino también por el pasado. Las cosas valen por el trabajo integrado en su producción. A más trabajo, mayor precio. Ricardo considera el trabajo como mercancía. Habla de un precio natural del trabajo y un precio del mercado mismo. Niega la renta absoluta y maneja la renta diferencial, basada en las diferencias de fertilidad del suelo y en la cercanía o lejanía de los mercados. Ricardo duda de que el sistema es autorregulable, basado en el equilibrio general. La teoría ricardiana del comercio exterior es muy importante y es conocida como teoría de los costos comparativos. En resumen, el sistema que surgió de los escritos de los economistas clásicos fue esencialmente de índole tal que se mantiene automática y eficiente por medio de la mano invisible de las fuerzas de la competencia. Los productores deben fabricar los artículos que el público con ingresos desee o irán a la bancarrota. Por su parte, los obreros deberán trabajar para obtener ingresos. En términos generales, hay tres clases económicas: los obreros, que reciben salarios de subsistencia; los propietarios terratenientes, que reciben una renta al proporcionar las tierras y sus recursos naturales; y los capitalistas, que reciben beneficios sobre su capital invertido. La economía crece continuamente y aunque los capitalistas reciben ingresos mayores, los utilizan para invertirlos y crear más empleos de ingresos más altos para todos. El papel del Estado en esta economía consiste simplemente en proporcionar protección legal a todas las transacciones económicas y recaudar impuestos que deben ser tan bajos como sea posible. Todo esto se consideró de acuerdo con las leyes de la naturaleza, las cuales contienen ciertas regulaciones fijas e inalterables, ritmos y equilibrios presentes en la naturaleza, así como en la esfera social. Al afirmar el carácter permanente e inmutable de las leyes, lo que marca la diferencia con la siguiente escuela económica.
Escuela marxista. Es la doctrina económica que se desarrolló en el siglo XIX, económico y social, que aparece como consecuencia de los escritos de Carlos Marx. También se llama socialismo científico a esta corriente por la presentación que tiene de dar al socialismo una parte científica real, oponiéndose de esta manera al socialismo utópico. Fuentes del marxismo. El origen del marxismo hay que buscarlo en la economía política clásica inglesa, en el socialismo utópico francés y la filosofía clásica alemana. De la filosofía alemana, Carlos Marx toma los conceptos legados por George Hegel para su concepción dinámica de la sociedad, la cual estudia mediante la aplicación del método dialéctico. La fuente más importante del marxismo es el clasismo inglés. De Ricardo toma las ideas respecto a la producción, a la distribución y al valor. De Smith y de Ricardo, la concerniente a la explotación de los trabajadores. Carlos Marx no niega a sus maestros, sino que pretendió superarlos, al introducir el criterio de que las leyes para los clásicos permanentes, a la manera del liberalismo económico, correspondían a un régimen a todas las luces transitorio. Las principales representantes del marxismo son Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin. Puntos más importantes de la teoría marxista. El marxismo no es nada más una crítica del capitalismo, es además una teoría general cuya estructura filosófica es la del materialismo dialéctico. Como teoría general, el marxismo considera la realidad social como un proceso continuo, donde existe conflicto entre las fuerzas de producción y la relación de producción. El marxismo identifica que en este proceso continuo de la realidad social se ha pasado por una serie de etapas, incluyendo el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo antes de llegar al comunismo puro. Como crítica del capitalismo, el marxismo desarrolla la teoría valor-trabajo. Esboza una teoría de la plusvalía y en consecuencia de la explotación, y que el capitalista no puede vivir sin los asalariados. Llegando a la conclusión de que el capitalismo caerá debido a que sus contradicciones internas entre las fuerzas de producción, que son colectivistas, y las relaciones de producción, que son individualistas, conducen a la acumulación de capital y de la miseria. El neomarxismo pone de relieve el estudio del funcionamiento de la última fase del desarrollo capitalista, la fase monopolista del capitalismo, fase en la que el capitalismo de una región desarrollada se expande a otras regiones menos desarrolladas para extraer su excedente imperialismo. Algunos de los representantes del marxismo contemporáneo son León Trotsky, Maurice Duke, Suisi, Paul Warren, Ernest Mandel y Teófilo dos Santos. Escuela neoclásica. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en el mismo periodo que escribió Marx, se comenzó a desarrollar en Europa la llamada escuela neoclásica o marginalista. Los neoclásicos se encargaron de refinar y desarrollar todavía más los principios básicos enunciados por los economistas clásicos, alterando algunos de estos principios en el proceso. La estructura de la escuela neoclásica se basa en Austria, Inglaterra y Suiza, en la escuela psicológica de Cambridge y matemática respectivamente. El precursor de la corriente neoclásica fue Hermann Heinrich Gödel, que estudió las leyes de la conducta humana basándose en el utilitarismo y el consumo individual con un soporte matemático.
Los principales representantes de la escuela neoclásica son Stanley Gibbons, Karl Menger y Leon Walras. Principales aportaciones teóricas de la corriente neoclásica. 1. Desarrollo de la teoría subjetiva del valor basado en la utilidad y escasez. Abandonan la concepción clásica y marxista del valor y fundan la teoría subjetiva del valor, basada en la utilidad marginal que los bienes reportan al consumidor independientemente de la cantidad del trabajo necesario para su producción. 2. Teoría psicológica de la utilidad marginal, la cual depende de la apreciación individual. 3. Teoría de la formación de los precios, oferta y demanda, basada en la teoría subjetiva del valor y la utilidad marginal. 4. Teoría del equilibrio económico general, que pretende explicar el funcionamiento de la economía, estableciendo relaciones de interdependencia expresadas matemáticamente. Utilizan el carácter estadístico de la escuela clásica para desarrollar el análisis matemático. 5. Establece la diferencia entre economía pura y la economía aplicada. 6. Desarrollan la teoría del bienestar, la cual pretende demostrar que al aumentar la utilidad de cada individuo logra mayor bienestar. 7. Teoría de la distribución, basada en la teoría subjetiva del valor y la utilidad marginal. 8. Teoría de la estática económica, desde el supuesto de una economía que no cambia. 9. El empleo de gráficas de dos dimensiones para representar la oferta y la demanda. 10. Desarrolla el concepto de elasticidad, que tiene muchas aplicaciones. 11. Se refiere al estudio de la economía en el corto y a largo plazo. 12. Desarrolla el análisis del equilibrio parcial. 13. Habla de la competencia perfecta y sus características e introduce la teoría de la competencia imperfecta. Maneja las curvas de indiferencia y de preferencia para explicar la conducta del consumidor. 15. Desarrolla una teoría de la producción basada en el marxismo de ganancias y en la minimización de los costos. Escuela keynesiana. Antecedentes. La ley de Say. Jean-Baptiste Say, economista francés. Era todavía la teoría aceptada. Según ella, la oferta crea su propia demanda, o lo que es lo mismo, que la demanda global se iguala siempre por necesidad a la oferta global. Al presentarse la Gran Depresión del decenio de 1930, cuando la producción cayó drásticamente y millones de trabajadores se quedaron sin empleo, apareció en 1936 el libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de John M. Keynes, el cual es un parteaguas en la teoría económica. También demarca la distancia entre el modelo liberal y su esquema de equilibrio por subempleo. Este explicaba el funcionamiento de la economía, así como las medidas para salir de la gran crisis. El régimen de regulación keynesiano conlleva la participación del Estado en la economía, lo que causa un fuerte cambio ideológico que rompe con el laissez-faire puro del siglo XIX. Puntos importantes de los keynesianos. Otorga una mayor participación al Estado en la economía y en la regulación de la empresa y el mercado. 2. La participación del Estado se da mediante el poder del gasto del Estado y la aplicación de leyes monetarias y fiscales. 3. Crece la economía y el sector público se vuelve representativo. 4. El Estado vela por el bienestar y la seguridad del pueblo. 5. Las decisiones de ahorro las toman unos individuos en función a sus ingresos,
mientras que las decisiones de inversión las toman los empresarios en función de sus expectativas. 6. No hay razón por la que el ahorro e inversión deban coincidir. 7. El Estado puede impedir la caída de la demanda aumentando sus propios gastos. 8. Crean la teoría del pleno empleo. El keynesianismo en México. Las tesis del keynesianismo entraron en vigor en los años 30, favoreciendo en México el aumento del salario nominal de los trabajadores, el pago del séptimo día de la semana, el asueto y la consecuente reforma de la ley del trabajo. La expansión de la demanda interna mediante la implementación de políticas estatales en pro del Estado benefactor y social, a través de programas en materia de desarrollo de infraestructura y comunicaciones. Las tesis keynesianas fueron abandonadas paulatinamente en 1982 a cambio de una nueva ética de regulación pública, conocida como neoliberalismo. La escasez como problema central de la economía. Todo sistema económico debe tratar de dar respuesta a cada una de las tres interrogantes básicas, todo ello independientemente de su inclinación ideológica, ya sea por parte del paradigma neoclásico o marxista, pues es parte de su naturaleza proporcionar a sus miembros los bienes que satisfagan sus necesidades, tanto individuales como colectivas. Dichas interrogantes son las siguientes. ¿Qué producir? Esto es, ¿qué bienes generar según las necesidades que tenga una sociedad? ¿Cómo producir? Es decir, ¿qué métodos o técnicas productivas usar? ¿Qué factores productivos utilizar y en qué proporciones? Así como quiénes son los sujetos idóneos que se encargarán de dicha producción. ¿Para quién producir? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios o destinatarios de los bienes que se produzcan? En nuestro presente se ponen en práctica dos paradigmas económicos. Estos son el paradigma neoclásico y el paradigma marxista. Paradigma marxista. Desde principios del siglo XIX por Carlos Marx y Federico Engels, para quienes las interrogantes se resuelven por el capitalista de la siguiente manera. ¿Qué producir? En una sociedad capitalista se producen aquellos bienes que proporcionan la mayor ganancia al producto privado, mientras que el marxista señala que debe producirse para el uso y no para el lucro. ¿Cómo producir? Esta interrogante la resuelve el paradigma marxista, dirigiéndose hacia la tecnología, haciendo una exposición acerca del avance tecnológico que se ha dado en una sociedad y su tendencia creciente a la automatización de los procesos productivos y las consecuencias que esto trae sobre la posibilidad de obtener ganancias y sobre todo el sistema económico en general. ¿Para quién producir? La teoría marxista considera que los individuos que forman una sociedad no son todos iguales ni tienen las mismas posibilidades de obtener ingresos. Así se producirá más para quien tenga más ingresos, y no de acuerdo con las necesidades del sujeto. En el paradigma marxista se apunta que quienes más ingresos reciben, los dueños de la producción, son quienes tienen mayores posibilidades de decidir qué bienes se van a producir. Las dos clases sociales existentes tienen por tanto objetivos diferentes. Los empresarios tratarán de pagar bajos salarios para que sus ganancias sean mayores, y los trabajadores tratarán de obtener mayores salarios para mejorar sus ingresos. De esta manera, los intereses de ambas clases son irreconciliables, por lo que necesitan un intermediario que organice la existencia de este sistema. Esa fuerza de control se localiza en el Estado, quien tiene que compensar y algunas veces sustituir en su función productiva a los empresarios. Por eso, la propuesta emanada de esta concepción es que se produzca para los miembros de la sociedad que lo necesitan. Paradigma neoclásico.
Surge antes de la primera mitad del siglo XIX como una respuesta alternativa a las explicaciones que hasta entonces se daban a los fenómenos económicos. Trataban de resolver las interrogantes de la siguiente manera. ¿Qué producir? Una sociedad debe producir aquellos bienes que sus miembros, de manera individual, consideren útiles, esto es, que satisfagan sus necesidades. ¿Cómo producir? Para producir estos bienes se deben utilizar de las técnicas existentes la que resulte más barata, es decir, la técnica que aproveche una mayor cantidad del factor o recurso productivo, que sea más abundante y por lo tanto más barato. ¿Para quién producir? Una sociedad debe producir solo aquellos bienes que tengan una demanda, o sea, se debe producir para el mercado. Como vemos, el paradigma neoclásico considera que el centro alrededor del cual gira el sistema económico es el mercado, el cual es capaz de decidir qué bienes se producen y cómo distribuirlos de manera eficiente, sin interferencias en su libre accionar. Pero ya existen diferencias individuales, habrá quienes aporten más trabajo y quienes aporten menos. Por lo tanto, el pago del trabajo a la tierra y al capital será proporcional a la participación. Actualmente, el paradigma que se aplica en las sociedades modernas es este último, sin que queramos decir que es el mejor o más adecuado, simplemente es el que prevalece, ya que cada sociedad y país ve con enfoques diferentes, acorde a su desarrollo económico y social, cuál es que la acomoda para el análisis y la práctica.